enganchado con David. Le sigo sacando el jugo primero, el primer libro de Samuel, capítulo 17. ¿Sí? Intenté interrumpir la serie metiendo a otro predicador en el medio. Estuvo Paulo en el medio, creo que también estuvo Ariel en el medio. ¿Sí? Pero yo sigo enganchado con David y Goliat. Así que vamos a seguir con David, ¿sí? Porque creo que todavía tiene mucho para enseñarnos esa historia. No lo voy a repetir ahora toda la historia. Además, todos conocemos la historia de David y Goliat y la pueden repasar después en su casa, allí en el capítulo 17 del primer libro de Samuel. Pero apenas volví a leer ese capítulo, en el primer versículo, otra vez algo me llamó la atención. Y fíjense, si tienen ahí su Biblia abierta en el primer libro de Samuel, capítulo 17, que en el versículo 1 dice que los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de, ¿qué dice la Biblia de ustedes? Pueblo de Judá. Pueblo de Judá. Soco era pueblo de Judá. ¿David pertenecía a qué pueblo? ¿A qué pueblo? A Judá. El ejército donde estaban sus hermanos era el ejército ¿de qué nación? De Judá. Y aquí dice que los filisteos se instalaron ¿dónde? En Judá, en Soco de Judá. Así que ya no pude avanzar más. Ya me tuve que quedar ahí otra vez. Y digo, ¿cómo? ¿Qué hace el enemigo en el territorio de ellos? Porque no sé cuál era la idea que tenían ustedes de la batalla, pero tengo que confesar que yo también parte de mis ideas equivocadas acerca de esta historia tenía que ver con que, bueno, estaba Judá de este lado, los filisteos en el territorio de ellos, en el medio de la frontera, y se peleaban para ver quién podía entrar. Eso pensaba yo, ¿no? Pero el texto dice que no, que los filisteos estaban en el territorio de los judíos. Entonces ya sabemos que los filisteos, que Goliat sobre todas las cosas viene a representar al enemigo, ¿no? Al diablo, a nuestro enemigo, el que quiere de alguna forma destruirnos, matarnos, ¿sí? Entonces, lo primero que anoté en mis apuntes es esto, que estos filisteos espirituales, o mejor dicho, los filisteos espirituales, van a desafiarnos en nuestro propio territorio, en nuestro propio territorio. Lo primero que tenemos que saber hoy es eso, que nuestro enemigo nos va a desafiar en nuestro propio territorio, o sea, donde yo más pienso que estoy seguro, ¿no? Mi casa, mi familia, mi negocio, mi iglesia, mi ministerio. Ahí se va a meter el enemigo para desafiarnos. ¿Y por qué se mete en nuestro territorio? Porque él sabe que si penetra mi territorio, me intimida con palabras y logra ganar la batalla en mi mente. ¿Sí? Quizás no somos tan conscientes a veces de que el enemigo logra meterse dentro nuestro. Y quizás tenemos esa idea, sobre todo aquellos que venimos hace mucho tiempo a la iglesia, tenemos esa idea de que, bueno, el enemigo está por allá afuera y si yo no lo molesto, él no me molesta, y si yo no voy a determinados lugares, él no me toca. Y la verdad es que este texto dice que el enemigo se mete en nuestro mismísimo territorio para vencernos. Entonces, esto ya es un llamado de atención, ¿sí? Obviamente, como dijimos hoy, se trata de un espíritu inmundo. En aquel tiempo trabajaba a través de Goliat, en este tiempo trabajará con otro nombre, con otro formato. La estrategia me parece que es la misma, ¿sí? Pero en aquel tiempo vemos que era un espíritu que buscaba, lo único que buscaba era esto, miren, buscaba encontrar la boca correcta a través de la cual amedrentar a David. ¿Sí? Repito, buscaba encontrar la boca correcta a través de la cual amedrentar a David. ¿Por qué?
Porque el enemigo sabe muchas veces mejor que nosotros, o no sé si mejor, pero por lo menos es más consciente que nosotros del gran poder que hay en las palabras. ¿Sí? Siempre lo decimos nosotros, ¿eh? Siempre decimos que las palabras tienen poder. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, que con palabras creó todo. Proverbios 18 dice que el poder está en las palabras. ¿Sí? Pero muchas veces no lo tomamos en serio, entonces decimos un montón de barbaridades que sin pensar, sin darnos cuenta, inconscientemente, están sembrando en mi mundo alrededor mío fracaso, desilusión, ¿sí? U otro tipo de males. Y el enemigo a su vez siembra en mí palabras y yo no me doy cuenta, ¿no? Siembra en nosotros palabras intimidantes y no nos damos cuenta. Entonces, es el mismo espíritu que sigue intentando al día de hoy buscar alguna boca que se preste para maldecirte, para humillarte, para destruirte. Sobre todo si sabe que vos tenés un destino planificado por Dios. Obviamente que el enemigo sabía perfectamente que David tenía un destino en Dios, ¿no? Porque el diablo también estuvo presente el día que Samuel ungía a David y le decía: vas a ser rey de Judá, vas a ser rey de Judá. Pasaron muchos años, pero el diablo no se olvidó de eso. No sé si David se olvidó, yo creo que David no. Pero mucha gente, la familia sobre todo, se debe haber olvidado de eso porque pasó tanto tiempo, ¿no? Pero el diablo no se olvida. Y sabía que Dios tenía un propósito con David, así que iba a intentar hundirlo con palabras. Porque ese es el gran poder que él tiene, ¿no? Y fíjense qué interesante, porque primeramente, lo primero que hace es intentar amedrentarlo con palabras a través de Goliat. Lo primero que hace es tratar de usar la boca de Goliat. Así que sale Goliat y le dice: vení acá que te voy a reventar, ¿Quién te crees que sos, que venís con palos y piedras a mí? Que soy más grande, que soy más poderoso, que esto, que lo otro, ¿no? David lo anuló inmediatamente a Goliat, ¿no es cierto? Dijo: yo voy en el nombre del Dios Todopoderoso y ya está. Es más, cuando él lo escuchó que Goliat se lo decía al ejército, él decía: ¿quién es este incircunciso que le habla así al ejército de Dios? O sea, con Goliat el diablo no logró nada. La boca de Goliat no le sirvió de mucho. Para con David, al ejército de Judá lo anuló. O sea, la boca de Goliat para ese espíritu inmundo, anulando al pueblo, fue fantástica, ¿no? Porque los anuló. 40 días hacía que solamente les hablaba y solamente hablándolos los anuló. No logró que se levantara ni siquiera para defender su territorio, que es donde estaban los filisteos. Con David no lo logró, pero el espíritu sigue buscando otra boca. Sigue buscando otra boca. Entonces, ¿qué hizo? Fue a buscar a alguien bien cercano a David. La boca de Eliab, su hermano mayor. ¿Sí? Entonces, cuando se cruza con el hermano mayor y el hermano mayor escucha que David dice: ¿quién es este? Yo lo voy a destruir. Viene el hermano mayor y dice: ¿pero qué haces acá? Venís solamente para chusmear la guerra, yo te conozco, le dice el hermano mayor. ¿Se acuerdan del texto? No lo vamos a leer todo de nuevo. Y a través de la boca de su hermano, el que tenía más cerca, intenta dominarlo. ¿Se acuerdan que un miércoles marcamos esto? Y que marcamos esto, que David, dice el texto que David se alejó de él. Ni le contestó. Directamente se alejó de él. Reconoció inmediatamente que ahora ese espíritu estaba tratando de usar la boca de alguien bien cercano. Y se fue. Así que el espíritu inmundo, con la boca del hermano de David, tampoco logró nada. Entonces, ¿qué fue a hacer? Fue buscar una tercera boca, ¿sí? Y la tercera boca que encontró fue la de Saúl. Saúl representa la autoridad, ¿sí? Entonces intentó a través de su autoridad, porque Saúl era autoridad sobre David, humillarlo, amedrentarlo, asustarlo, ¿sí? Así que intentó primero con el enemigo, el más evidente. Obviamente, el diablo también empieza por lo más fácil. Pero con el enemigo no lo logró. Con los más cercanos no lo logró. Con la autoridad sobre su cabeza tampoco lo logró. Con David no lo logró. Ahora, si queremos que esta lección sea una lección para nosotros tenemos que prestar mucha atención a las 3 formas que aparecen aquí en que el espíritu inmundo intentó usar la boca de alguien
para destruir, ¿sí? Y saber que con nosotros va a hacer lo mismo. Primero se va a presentar con algún gigante que ande dando vuelta por ahí, algo que identificamos fácilmente que es un enemigo. Pero si no logra con eso, porque probablemente a vos ya no te voltea fácil con cualquier circunstancia, ¿no? Entonces viene, qué sé yo, una crisis económica, vos decís, no, tranquilo, yo estoy confiado en Dios, a mí la crisis económica no me toca. De hecho, ya pasé otras, el Señor siempre me sostuvo. Así que a través de Goliat, el diablo no te puede tocar, ¿sí? Y vos estás confiado. Y decís, ya, ve, yo estoy fortalecido en el Señor, fíjate, ni la crisis peor me hace nada. Viene la enfermedad y tampoco me voltea. Puedo estar 40 días en cama, pero me levanto confiando en el Señor y vuelvo a servirle. A mí los enemigos no me hacen nada. Entonces el diablo te mira y dice, ajá, vamos a probar con algún hermanito que tengas por ahí cerca. Entonces elige alguno que esté medio flojito en tu grupo de crecimiento, ¿no? Justo ese que se sienta al lado tuyo. Ay, ya tienen una imagen en la cabeza, ojito, cuidado. Entonces, empieza con el hermanito, que te empieza a susurrar al oído, flojito el líder hoy, ¿eh? ¿Viste que ni preparó la lección? Me parece que yo me cambio de grupo. Y arrancó, ¿no? Y busca a través del hermano. Y entonces vos, claro, como es un hermano, no le cerrás el oído, le prestás atención, ¿no es cierto? Y puede ser la causa de tu caída. Bueno, digamos que vos seguís fuerte y decís, no, querido, tranquilo, el líder a lo mejor hoy no tuvo un buen día. Nos quedamos acá y le ayudamos a dar la lección. Listo, venciste otra vez. Pero el diablo sigue intentando. ¿Y a través de quién va a intentar ahora? Y a través de alguien que tenga autoridad sobre tu cabeza. ¿Sí? Puede ser ese mismo líder, puede ser tu pastor, puede ser tu papá, puede ser tu mamá. Alguien que tenga autoridad, tu jefe. Lo que quiero hacerte ver simplemente es que el enemigo no va a parar, ¿sí? Va a seguir intentando. Con David no lo logró. Pero fíjense la astucia, ¿no es cierto?, del enemigo. O sea, ¿se dan cuenta ustedes que el verdadero enemigo no era Goliat, ¿no es cierto? De hecho, David lo notó enseguida y lo destruyó en 10 minutos, lo dijimos un miércoles. Así que el enemigo verdadero no era Goliat. El enemigo verdadero era el espíritu inmundo ese que andaba buscando a alguien que le prestara una boca a través de la cual hundir a David. El mismo espíritu que sigue estando hoy entre nosotros. Entonces estos filisteos espirituales van a querer hacer determinadas cosas a través de sus palabras intimidantes. Yo me enumeré algunas de las cosas que identifico allí en la historia. Si quieren se las voy transmitiendo y ustedes pueden tomar nota si quieren, ¿no? Pero lo primero que va a intentar este espíritu inmundo es levantar fortalezas mentales para que nunca avances. Para que nunca avances. Para que creas que el progreso no es para vos. Que el progreso no es para tu familia. El progreso no es para tu negocio. ¿Sí? Esa es una de las cosas que el enemigo va a intentar. Levantar fortalezas mentales para que nunca avances. Ustedes ven de pronto por ahí personas que ustedes ven eternamente viven en la mediocridad. ¿Sí? El negocio del barrio, hace 15 años que está, pero es siempre el mismo. ¿Sí? Nunca le cambió el cartel, nunca lo pintó, entras y siempre está mugriento. Renueva la mercadería porque es una cuestión obvia, ¿no es cierto? Pero siempre está igual. ¿Sí? Entonces ya tenemos identificado al dueño de ese lugar. El enemigo logró levantar en la cabeza del dueño de ese lugar una fortaleza mental que le hizo creer que nunca puede progresar. Que con lo que tiene ya está, ya hasta ahí llegó y que no pretenda más. ¿Sí? Cuidado, porque ese es el espíritu que está intentando meterse en nosotros. Observemos si nuestra vida se maneja con la misma mediocridad. Revisa tu vida. Pregúntate cada tanto, hace un año, ¿dónde estaba? ¿Qué hacía? ¿Cómo estaba mi negocio? ¿Cómo estaba mi auto? ¿Cómo estaba mi casa? ¿Cuánto tiempo hace que no pintás tu casa? ¿Estás pensando en cambiar el auto? Imposible. Con los precios de hoy, cuidado.
Cuidado con ese pensamiento. No te digo que hay que sí o sí cambiar el auto, no, solamente pongo ejemplos, porque no sea cosa que se estatice un pensamiento en tu mente que te haga creer que ya está, te vas a morir con el 147 ese que tenés. Uy, espero que nadie tenga un 147 acá, si no estoy en el horno, ¿no? Una vez dije una cosa parecida en una escuela, ¿se acuerdan? En una clase, y al final de la clase vino Pablito a decirme, pastor, yo tengo un auto como ese que usted mencionó. ¿Te acordás, Pablo? ¿Sí? Y yo dije, Señor, metí la pata. Pero la cuestión es que después de eso, Pablo cambió como 3 veces ya de auto, ¿no? Ahí está, sirvió. Se ofendió, pero sirvió. Bueno, segunda cosa, intenta hacerte retroceder de tu lugar asignado. Hacerte retroceder de tu lugar asignado. ¿Se acuerdan dónde estaba el enemigo? Estaba en Judá, ¿sí? En territorio de Judá. O sea, estaba parado donde tendría que estar parado el pueblo de Judá. Y fíjense lo que dice, les leo solamente el final del versículo, 24. Dice al final que cuando vieron a Goliat, les dio mucho miedo y huyeron. Les dio mucho miedo y huyeron. ¿De dónde huyeron? De su territorio, su lugar asignado. La segunda cosa que va a intentar hacer este espíritu es sacarte de tu lugar asignado, sacarte de tu ministerio, sacarte del cumplimiento de tu llamamiento, sacarte de la función de tu don, sacarte de tu casa. Ojo. Tercera cosa que busca hacer este espíritu, busca que le cedas espacios poco a poco para poder tomar terreno en tu vida, en tu casa, en tu ministerio, ¿sí? Porque él sabe que si le cedes espacio, ni siquiera tiene que hacerte guerra, ni siquiera tiene que usar espada, ni lanza, ni nada, porque si le cediste 1 centímetro, sos hombre, sos mujer vencido, ¿sí? Así que busca, ¿vieron alguna ilustración por ahí que vi alguna vez? Es una puerta entreabierta y el pie del diablo metido así para que la puerta no se cierre, ¿no? Si él logra meter el pie en una puerta de tu vida que esté medio entreabierta, eso significa que le estás cediendo espacio y es cuestión de tiempo para que te destruya, ¿sí? Cuarto, no sé, voy por el cuarto más o menos, ¿no? ¿Quinto? Cuarto, ok. Bueno, no lo tengo numerado. Cuarto, busca intimidarte para que dejes de ver el trono de Dios. Que dejes de ver el trono de Dios y dejes de confiar en la palabra de fe. El ejército de Judá era el ejército del pueblo de Dios, ¿sí? Pero sus ojos ya no estaban mirando a Dios. Sus ojos estaban mirando al gigante. Estaban mirando el problema, estaban mirando el conflicto, ¿sí? Cuando llegó David, ¿qué dijo él? ¿Quién es este para que se burle del rey de los ejércitos? ¿No es cierto? O sea, los ojos de David, ¿en quién estaban puestos? En Dios. Entonces, este espíritu lo que busca es que tus ojos se desenfoquen de Dios, del trono de Dios, y se enfoquen en el problema, ¿sí? Y fíjense cuántas veces quizás les pasó a ustedes o conocen a alguien que les terminó pasando esto, de que terminan mirando tanto el problema que se ahogan, se anulan, ¿no es cierto? El conflicto para ellos los asusta tanto, ¿sí? Que ya no existe más palabra de fe. Muchos inclusive decidieron abandonar al Señor, abandonar la iglesia, porque el diablo los asustó tanto cuando se convirtieron que dijeron, no, yo para enfrentar a esto mejor me voy, ¿no? Y se van. Entonces ponen sus ojos en el conflicto, en el enemigo, en vez de ponerlo en Dios, ¿sí? O sea, busca sacar tu mirada de aquel que es el autor y consumador de la fe, ¿sí? Como dice Hebreos. ¿Qué dice Hebreos? Hebreos dice que avanzamos puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Mientras que avanzamos con los ojos puestos en Él, avanzamos seguro. Entonces el diablo, ¿qué es lo que busca? Intenta desenfocarnos, quitar, ¿sí?, nuestros ojos de el Señor y mirarlo a Él, mirar el problema, mirar el conflicto. Busca desenfocarnos para que prestemos más
atención a las palabras antife que a las palabras de fe. Si yo les pido ahora rápidamente que ustedes me mencionen 5 o 6 versículos que contengan una palabra de fe, probablemente les sea un poquito difícil, ¿sí? Pero si yo les pido que me digan 5 o 6 frases del diario o del noticiero de esta última semana acerca de la perspectiva que tenemos para los próximos 6 meses. Y ustedes me van a decir, y los precios van a seguir subiendo, la nafta va a aumentar un poco más, vamos a comer menos carne, va a haber menos crédito, me van a sacar el ahora 12. Lo podemos enumerar, o sea, las palabras antife las podemos enumerar con las 2 manos, con los 2 pies, ¿no es cierto? Pero nos cuesta decir 5 versículos con palabra de fe. ¿Entienden? Es lo que intenta hacer el enemigo, ¿no? Desenfocarnos de la palabra de fe. Por eso es que no podemos abandonar la lectura bíblica y no podemos abandonar la memorización. Venimos re mal con la memorización. Algunos quizás se acuerden cuando éramos chicos, íbamos a la iglesia, a la escuela dominical, nos hacían aprender de memoria cientos de versículos por año. Teníamos un concurso todos los domingos, ¿sí? Y como mínimo había que saberse un texto por domingo, o sea que terminábamos el año con 54 versículos bíblicos aprendidos de memoria. Y encima nos llevábamos un libro de regalo, una Biblia, una cosa así, ¿no? Ahora venimos re mal con la memorización. Y entonces las palabras antife son las que terminan ganando. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? En el libro de Daniel encontré algo interesante. ¿Ustedes se acuerdan de Daniel el profeta? ¿Sí? ¿Cuántos han leído el libro de Daniel? ¿Sí? Cuando uno lee el libro de Daniel, es interesantísimo porque pareciera que uno empieza leyendo acerca de un joven con convicciones tan firmes que lo llevan esclavo a 1000 kilómetros de distancia de su casa, ¿sí? Y no lo pueden convencer para nada, a tal punto que él convence a sus amos de que le cambien el menú, ¿se acuerdan, no? Y a partir de ahí la vida de Daniel empieza a crecer, a crecer, a crecer, y uno parece que Daniel nunca lo ves bajar de ese nivel. Pero encontré algo interesante en el capítulo 7, no lo voy a leer ahora porque es largo el texto, pero lean después, capítulo 7, los 15 primeros versículos, En ese capítulo hay una visión que él tiene. Ustedes saben que Daniel tuvo varias visiones, varias están en ese libro, ¿no es cierto? O sea, visiones reales, donde él realmente veía algo que estaba sucediendo, ¿sí? Entonces, en ese capítulo 7 se le empieza a mostrar a algunas bestias que obviamente eran del infierno, ¿no es cierto? ¿Sí? Y cuando uno lee entre líneas, se da cuenta cómo Daniel comienza a centrar sus ojos en las bestias. Y uno dice, claro, debe estar mirando las bestias porque la visión tiene que ver con las bestias, pero no. Cuando seguimos leyendo el texto nos damos cuenta que en la misma visión está Dios. Está Dios. Y Él lo menciona como el anciano, como el Altísimo, como el soberano. Lo menciona en un versículo y vuelve a las bestias. Y entonces en el versículo 15, Daniel dice esto: yo, Daniel, me quedé aterrorizado y muy preocupado por las visiones que pasaban por mi mente. Daniel. En la misma visión estaba Dios, pero no logró verlo. O sea, lo vio como para escribir, pero no lo suficientemente como para que le quite el temor. ¿Sí? Entonces, a ver, si no lo pudo hacer Daniel, ¿cuánto más tenemos que cuidarnos nosotros? No sé si alguno de ustedes es capaz de compararse con Daniel. Yo sé que no le llego, pero ni a la suela del zapato, no a los talones, ni a la suela del zapato. Y si ese espíritu inmundo logró desenfocar a Daniel, si alguien sabía sobre dónde hay que poner los ojos, ese era Daniel, ¿no? Tenía visiones, pero para tirar para arriba. Y el espíritu logró desenfocarlo y meterle miedo en el corazón. ¿Cuánto más tenemos que cuidarnos nosotros y andar vigilando de que el espíritu no desenfoque nuestra mirada?
¿Me entienden? ¿Sí? Este espíritu, quinto, sexto, quinto, busca hacerte creer que el conflicto, que el problema es más grande de lo que realmente es. Busca hacerte creer que el conflicto es más grande de lo que realmente es. ¿Sí? A ver, un ejército entero, 40.000 hombres más o menos tenía el ejército que Judá presentó en esos 40 días a la pelea. ¿Está bien? 40.000. Y era uno que venía todas las mañanas, pero era grandote. Entonces, como era más grandote que uno, fíjense el egocentrismo de esos soldados judíos. A tal punto de que, claro, comparaban a Goliat consigo mismo, por eso lo veían tan grande. Si hubiesen comparado a Goliat con los 40.000 soldados que eran, ni se preocupaban, lo pasaban por encima. Goliat no hubiese podido resistirse, lo hubiesen vencido, pero había tanto egocentrismo, ¿sí? Y el temor y todo lo demás hizo que ellos vieran al problema más grande de lo que realmente era. Sexto, busca trabajar en tu mundo pensante, porque él sabe que si toma tu mente, tomará toda tu vida. Uno a veces dice, no, tengo que cuidarme que el diablo no me enferme, no me cause problemas en el bolsillo, No, si él se mete en tu mente ya está chocho, con eso alcanza. Puedes ser el tipo más sano del planeta, puedes tener mucho dinero en tu cuenta bancaria, pero si el diablo está metido en tu mente, estás destruido. Entonces, lo que necesitamos entender a partir de esta historia es que esta es una guerra de palabras, ¿sí? Es una guerra de palabras. Es una guerra psicológica, con palabras, con frases que meten temor, que anulan, que intimidan, ¿sí? Que intentan hacerte retroceder. O sea, el mayor arma del enemigo es su boca. Por eso es que Pedro, cuando escribía su carta, decía que el diablo anda como león rugiente. ¿Por qué lo compara con el león? Si el león no es ni el más fuerte, ni el más rápido, ni el más ágil. ¿Qué es lo único grande que tiene el león? ¿Por qué el león es rey de la selva? Siendo que no es el más rápido, no es el más ágil. Porque grita fuerte. ¿Sí? Porque grita fuerte. Y esa es su artimaña para atrapar a su presa. Grita fuerte, aterroriza a cualquier animal a tal punto que se paraliza y entonces él, lento como es, pesado como es, sin ser ágil, lo atrapa fácil. Por eso la Biblia compara al diablo con el león. ¿Por qué? Porque su arma peor es la boca, las palabras que intenta meter en tu mente. Satanás sabe que con palabras te puede detener, con palabras puede destruir tu vida, con palabras puede detenerte en la visión que Dios te encomendó. Con palabras, simplemente hablándote, Él logra todo eso. ¿Cuánta gente conocemos que se ha detenido en cualquier ámbito de su vida, en su finanza, en su familia, en sus negocios, por prestar atención a palabras de ese filisteo espiritual, de ese espíritu inmundo, ¿no? Que trabaja para Satanás? Sea en boca de Goliat, en boca de Saúl, en boca de Eliab, de quien sea, no le importa la boca de quién, pero él va a buscar alguna boca a tu alrededor para usarla en contra tuyo y detenerte, y detenerte. Entonces tenemos que entender esto, que el diablo es experto creando confusión y desesperanza a través de las palabras. Él es experto creando confusión y desesperanza a través de las palabras, ¿sí? Porque él sabe, insisto, el poder de las palabras. Entonces el problema no es Goliat, el problema no es Eliab, no es tu hermano cercano, el problema no es la persona de autoridad sobre tu cabeza, el problema es el espíritu inmundo que busca atravesarte con esas palabras de imposibilidad. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ahora viene el desenlace de todo esto. ¿Por qué ese espíritu inmundo intentaba todo eso a través de Goliat, a través de Eliab, a través de Saúl? ¿Para qué? Para impedir que David llegue al palacio. El diablo no quería que David llegue al palacio porque ya sabía qué había en su corazón. Sabía que Dios lo había elegido, sabía que había intimidad con el Padre, sabía que iba a ser indestructible. En definitiva, eso fue lo que pasó. A David no lo pudieron destruir, al contrario, él cumplió todo lo que Dios le encomendó. Lo que Dios le dijo a David era que tenía que sacar a los filisteos de su territorio, lo logró. Y dejó el reinado en paz, a tal punto que Saúl ni se preocupó por hacer
ejército, ¿sí? Disfrutó de la riqueza que papá le dejó. Salomón, perdón, gracias. Saúl no, Salomón, su hijo, ¿sí? Entonces, el objetivo era detener a David para que no llegue al palacio. Pero David, por otro lado, entendió que ese era el día para llegar al palacio. ¿Se acuerdan que en algún miércoles yo le dije, vieron que David pregunta, ¿cuál es la recompensa que le van a dar al que le venza a Goliat? Porque él dijo, ajá, esta puede ser la mía. A ver, ¿qué es lo que dijo el rey? Y el rey había dicho que iban a quitar los impuestos de la familia, ¿sí? Que le iban a dar bienes. ¿Y la tercera, se acuerdan? ¿La hija? Y él se acordó que había visto a la hija una vez por el balcón ahí. Era feíta, fiera. Pero dijo, la hija es mi oportunidad de llegar al palacio. Ajá, vamos por la hija. Después también se aprovechó de la quita de impuestos y de las ganancias, ¿no es cierto? Pero lo que le llamó la atención a él era la hija. ¿Por qué? Porque era su entrada al palacio. Él sabía. Él estaba esperando. Él creyó la palabra de Dios cuando hacía unos cuantos años atrás le había hablado a través de Samuel y le dijo, vas a ser rey. Y estaba esperando el momento. Yo me imagino que David todos los días, mientras adoraba, le preguntaba, Señor, ¿y cuándo va a ser? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Y me imagino que el padre, como tenía relación íntima con David, le debe haber dicho, quédate tranquilo que ya viene, prepárate, estate listo, en cualquier momento, presta atención, no te desenfoques, no te desconcentres, ¿sí? Mantén tu cercanía conmigo, ya te vas a dar cuenta. Y ese día se dio cuenta. El día de entrar al palacio llegó. Entonces, otra vez, aplicación para nosotros. Si Dios habló sobre nuestras vidas, ¿cuántos han recibido alguna palabra de parte de Dios? ¿Sí? ¿Han recibido alguna promesa que no se haya cumplido todavía? Bueno, sigamos esperando. Si mantenemos la intimidad como lo hizo David, estoy seguro que papá, chocho, porque te tiene cerca, te va a decir, quédate tranquilo, ya llega. Presta atención, no te desenfoques, ya viene. Y te vas a dar cuenta en el momento que llegue tu promoción. David se dio cuenta que ese era el día de su promoción. Él se dio cuenta que Goliat no era una pesadilla, no era su peor pesadilla. Goliat no es la desgracia, él solo es la plataforma que le anunciaba que estaba más cerca del palacio de lo que había estado antes. ¿Se dan cuenta? Entonces, te lo digo a vos esta noche. Te lo digo a vos, en el nombre de Jesús te digo, Goliat no es tu peor pesadilla, Goliat no es tu desgracia, él solo es la plataforma que te anuncia que estás más cerca del palacio, que estás más cerca de ver cumplirse la palabra sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Ese amén tendría que haber sido un poquito más enfático, ¿no? ¿O es demasiado grande Goliat? Espero que no, o por lo menos no lo veas así, no importa el tamaño de Goliat, no lo veas grande. Porque Goliat es tu trampolín para el palacio. ¿Saben por qué? Ustedes saben que en la antigüedad y sobre todo ahí en Judá, el reinado se pasaba por herencia, ¿sí? Es decir, iba al reinado el hijo de, ¿no? El hijo del rey pasaba a ser rey y el hijo de ese pasaba a ser rey. Entonces ustedes ven en el libro de Crónicas, en el libro de Reyes, la chorrera de parientes que había, ¿no? Hijo de fulano, hijo del otro, hijo de aquel, hijo de... ¿Sí? David no tenía padre en el reino. Humanamente, él no tenía acceso al palacio. ¿Sí? Humanamente. No sé si esto les recuerda alguna palabra del Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando Pablo le escribe a los Corintios y les dice, ustedes eran nada, no tenían nada. Pero lo que era nada es lo que escogió Dios para humillar a los sabios. ¿Se acuerdan? ¿Sí? O sea, humanamente poco importa lo que sos y lo que tenés. Lo que importa es que estés preparado para el día de tu promoción, ¿sí? Porque Dios te va a poner un Goliat adelante para que lo venzas y eso sea tu trampolín al palacio. Y llegás no por la vía humana, sino por la vía divina. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso, sí? Entonces, Goliat era la excusa de Dios para que David llegara al palacio. Grabate esta frase, por favor, anotala, pegala por ahí, ¿sí?
Si no te la acordás, no trajiste nada para escribir, ya la puso en el Facebook esta mañana. Está ahí, Así que la puedes buscar de ahí. Goliat era la excusa de Dios para que David llegara al palacio. Pero que hay gente, no en esta iglesia, en otra, que se vive quejando por los problemas y dice, Señor, ¿por qué tengo tantos dramas? ¿Por qué tengo tantas peleas? ¿Por qué tantas luchas? Bueno, hoy te vas a dar cuenta por qué. Tus luchas son tu promoción. Cuando peleas con tu Goliat y lo vences en el poder de Dios, eso te posiciona en tu destino. El destino de David era el palacio. No sé cuál es el tuyo, espero que lo sepas. Y que entiendas que la dificultad de hoy, venciéndola con el poder del Espíritu Santo, te posiciona en ese lugar donde Dios te quiere. ¿Amén? ¿Lo pueden entender? Entonces Dios le dio la palabra a David por medio del profeta y por eso es que él se preocupó tanto en saber qué es lo que le darían como recompensa al ganador. Él estaba esperando que la palabra profética se cumpla. Buscaba toda oportunidad y averiguaba, a ver, ¿esto será? ¿Esto tiene que ver? Identificó algo que tenía que ver con el palacio y dijo, esta es la mía, vamos. Goliat solo te acerca al palacio. Goliat solo te acerca al palacio. ¿Lo podés decir en primera persona? Goliat solo me acerca al palacio. Decirlo un poquito más convencido. Goliat solo me acerca al palacio. Saquemos la palabra Goliat. Decí, el problema, mejor decía así, este problema, ese que vos sabés, este problema solo me acerca al palacio. Decirlo de nuevo, este problema solo me acerca al palacio. Por favor, cree esa palabra. La clave está en no permitir que el enemigo a través de sus palabras levante fortaleza en tus pensamientos. No permitas que levante temor en tu mundo interior. El problema de mucha gente cristiana es que a causa de creerse las palabras, generan temor en su corazón y a causa del temor terminan haciendo negocios con Goliat. Terminan acomodando su vida, ¿sí? Y yo creo que si uno mira la historia del pueblo judío ese día ahí, a cómo venía, si no aparecía David, ¿cómo terminaba eso? Eso terminaba en negociación. ¿Sí o sí? Terminaba en negociación. Es lo que hacen los países del día de hoy, ¿no? Cuando ven que hay una potencia encima suyo, para que no se los absorba, ¿qué hacen? Negociación, negocian. El diablo es un genio en negociación, ¿sí? Es un genio en negociación. ¿Se acuerdan cuando Dios lo condena en Isaías capítulo 14? Dice que lo condena, ¿por qué? Por la multitud de sus contrataciones, contratos. Él es especialista en negociar. Es más, si vos le decís, bueno, diablo, está bien, ya veo que vos sos más fuerte que yo, pero por favor, ¿me dejás seguir yendo a la iglesia porque me gusta tanto? El diablo te va a decir, ningún problema, negociemos. Yo te dejo ir a la iglesia y vos dame el control de tu mente. Y vos decís, oh, qué bueno, pastor, ¿sabes qué? Hoy estuve con el diablo y me dejó seguir viniendo a las reuniones. Estoy chocho. Te destruyó. Te destruyó. Con Goliat no se negocia. Decí conmigo, con Goliat no se hace negocios. Con Goliat no se hace negocios. A Goliat no se le escucha, decilo. A Goliat no se le escucha. A Goliat se le enfrenta, se le ataca y se le corta la cabeza. ¿Amén? ¿Vamos a decirlo juntos? Pero vamos a cambiar la palabra Goliat por problema, ¿sí? Con este problema yo no negocio. A este problema yo no lo escucho. A este problema se lo enfrenta, se lo vence y se le corta la cabeza. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor por esa palabra? ¿Qué les parece si ahora mismo oramos, ¿sí? Y enfrentamos la situación? ¿Sí? Déjenme que yo los guíe en una oración ahora, pero quisiera que la hagamos todos juntos, impidiendo que el enemigo se posicione en nuestra mente a través de ningún pensamiento. Por favor, cierren sus ojos y concéntrense en esto. Y digan así, en el nombre de Jesús, yo rechazo
toda palabra intimidante del enemigo. Rechazo la idea, el pensamiento de que nunca avanzaré. Yo declaro que seré prosperado conforme prospera mi alma, porque esa es la voluntad del Padre. Rechazo el pensamiento de perder mi lugar asignado. Para ese lugar fui creado y ahí estaré por el poder del Espíritu Santo. Yo declaro que no le cederé espacios al enemigo. Él no podrá tomar terreno en mi vida, ni en mi casa, ni en mi ministerio. Rechazo toda frase derrotista en mi mente. Renuncio a poner mis ojos en el temor. Yo pongo mis ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Mi atención está puesta en lo que sucede alrededor del trono del Señor. Ahí está la solución a mi conflicto, a mi problema. Rechazo toda duda en mi corazón. Declaro que nada imposible hay en mi vida. Declaro que nada es imposible para Dios. Consagro mi mente, mis pensamientos a la voluntad de Dios. Y declaro que tengo la mente de Cristo, porque Él vive en mí. Declaro que el Goliat que tengo delante solo me acerca al palacio. Solo me acerca al palacio. Solo me acerca al palacio. Amén. Amén. Señor, yo bendigo a tus hijos en esta tarde. Padre, los bendigo para que puedan identificar al enemigo, pero más que identificar al enemigo, identificar sus palabras, identificar sus mentiras, identificar su intención de destruirnos, de derrocarnos, de intimidarnos a través de esas palabras mentirosas. Padre, en el nombre de Jesús los bendigo con una pasión extrema por tu palabra de fe. Señor, que sea desesperante, Señor, el estar cerca de tu palabra. Señor, que si por algo nos desesperemos, sea por eso, por estar en contacto con tu palabra, por encontrar una palabra tuya cada día, por guardarla en nuestro corazón, por memorizarla y que esté ahí siempre como espada que nos defiende contra todo ataque del enemigo. En el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo a mis hermanos con esta desesperación por la palabra de Dios. Señor, que no pase un solo día en que ellos no deseen desde lo más profundo de su alma encontrarse con una palabra tuya. Y que esa palabra tenga más poder que 1000 palabras que puedan llegar a nuestros oídos. Señor, quizá aún inconscientemente a través de los medios, a través de la gente que nos rodea, a través de los que son autoridad sobre nuestra cabeza. En el nombre de Jesús los bendigo con fortaleza en el alma, con fortaleza en su espíritu, con fortaleza en su mente, Padre Santo, pero fortaleza de Dios. Que toda fortaleza inmunda sea destruida en el nombre de Jesús ahora. Y conforme a la renuncia de mis hermanos, yo te digo, diablo, que no tenés ninguna autoridad en la mente de los hijos de Dios en este lugar. En el nombre de Jesús, echamos fuera al diablo. Prohibimos sus palabras mentirosas entre nosotros. Y declaramos nuestra atención a Dios, lo que sucede allí en su trono. En el nombre de Jesús.